Dios le bendiga. Vamos a entrar ahora en el Concilio de Jerusalén, el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles. Creo que esto es una bisagra, es un momento crucial de la historia de la Iglesia. Bueno, al pasar el tiempo, junto con la predicación de Pedro a Cornelio, el caso de Antioquía, el primer viaje misionero de Pablo, era lógico que iba a haber problemas entre los judíos creyentes y entre los gentiles que habían creído también en el Evangelio. Para los judíos era necesario primero ser judío para poder ser cristiano. Ellos creían que un gentil que se convertía primero tenía que pasar por la circuncisión, cumplir con el rito judío y luego sí poder ser cristiano. Al principio la iglesia de Jerusalén había aceptado todo, había aceptado el caso de Cornelio, había aceptado el caso de Antioquía, había enviado a Bernabé para que investigue qué era lo que pasaba en Antioquía y se habían gozado. Pero un grupo de judaizantes comenzó a querer enseñar que se debía pasar primero por el judaísmo. Lo vemos ahí en el versículo 1 del capítulo 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés no podéis ser salvos. O sea, debían pasar por la circuncisión para luego poder ser salvos. Y Pablo y Bernabé tuvieron una gran discusión con ellos y contienda, dice la Biblia, no pequeña. Ardió Troya. Hubo un gran conflicto, ¿no? Entonces se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar la cuestión. Cuando ellos llegan, hablan privadamente con los apóstoles y los discípulos y los líderes de la iglesia de Jerusalén y luego deciden tener un concilio, tener una charla, ¿no? Fíjense el versículo 4. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y acá comenzaría el concilio. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Después de mucha discusión, Pedro se levanta y comienza a predicar, ¿no? Después de escuchar lo que Pablo y Bernabé habían contado, Pedro se levanta y comienza a predicar y cuenta la historia de lo que le pasó con Cornelio. Luego de Pedro, Pablo y Bernabé, dice el versículo 12, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas habían hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y luego de eso se levanta Jacobo. Vamos a analizar un poquito qué es lo que dijo cada uno en ese concilio. Imagínense que estaban todos los discípulos, los apóstoles, los ancianos. Entre ellos había judaizantes, personas que tenían esa doctrina, ¿no?, que fue tan fuerte dentro de la iglesia primitiva. Calcúlenle que en Galacia, por ejemplo, habían tenido un gran impacto, ¿no? Pablo tiene que llamarlos gálatas insensatos, ¿no? Volverse a la ley después de haber creído en la gracia de Dios. Así que los discursos fueron importantes. Entonces vemos que el concilio, ahí en el capítulo 15, dice que se reúne, y acá hay un tema, hermanos, que es importante. Se reúnen en concilio y empiezan a enseñar la palabra. O sea, este concilio se reunió para enseñar la palabra de Dios. La primera reunión la tienen con Pablo y con Bernabé, se reúnen por segunda vez y ahí comienza a hablar cada uno. Primero, lo primero que vemos acá en la Biblia es la gran declaración que hace el apóstol Pedro. Dice la palabra de Dios que Pedro dice que todos son salvos por la gracia del Señor Jesucristo, ¿no? Dice, todos son salvos por la gracia del Señor
Jesucristo. Dice, Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Entonces Pedro se levanta, predica y empieza a hablar de la gracia de Dios sobre el corazón de los gentiles. Miren lo que dice el versículo 11, una declaración tremenda. Dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Pablo pone como primera condición la gracia de Dios. No la ley, no hacer cosas, no la circuncisión, sino la gracia de Dios. Analicemos un poquito el discurso de Pedro. Primero, recuerda que Dios había salvado a Cornelio y a su familia, que no eran judíos, que creyeron al escuchar la palabra. Es lo primero que está diciendo. Creyeron en el mensaje del Evangelio, el mensaje de la cruz, el mensaje de la gracia. Luego dice que Dios les dio el Espíritu Santo al creer. Antes de ser bautizados, creyeron y recibieron el Espíritu Santo. Recuerdan que habíamos contado que Pedro estaba predicando y de repente cayó el Espíritu Santo cuando ya el corazón de Cornelio y los que estaban ahí habían creído. Y después, por tercer punto, dice, Dios limpió sus corazones mediante la fe, no mediante un ritual. Primer punto, creyeron al escuchar la palabra. Segundo punto, Dios les dio el Espíritu Santo. Tercer punto, Dios limpió sus corazones mediante la fe y no mediante un rito como la circuncisión. Y luego Pedro dice algo importante, reconoce que la ley es un yugo y el hombre es incapaz de llevar ese yugo. Versículo 10, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Pedro había comprendido toda la gracia y la misericordia de Dios. Y ahí termina dando quizás el cuarto punto, ¿no? Les recuerda que la salvación es por gracia y no por obras. Después de esto, de esta gran declaración de Pedro, viene la gran declaración de Pablo y de Bernabé, que utilizan el testimonio del poder de Dios. Fíjese, Pablo y Bernabé dicen, solo Dios obró milagros y maravillas para corroborar el mensaje de la salvación por la gracia. O sea, Dios corroboró, Dios firmó el mensaje de la gracia por medio de milagros y maravillas. Entonces dice que toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Seguramente habrán contado lo que sucedió en Antioquía, todo lo que pasó, cómo vieron la gracia de Dios, el poder de Dios. Y todos los que estaban ahí lo escucharon. Pedro habló de la gracia. Pablo y Bernabé hablaron del poder manifestado de Dios por medio de la gracia. Y después de esto viene la gran declaración de Jacobo. Jacobo era el pastor de la iglesia de Jerusalén, era la persona más importante, era el que estaba presidiendo el concilio de Jerusalén. Fíjese lo que dice, se los leo, versículo 13, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Ahí estaba Santiago, sentado en un lugar de privilegio, escuchando todo lo que estaban hablando Pablo, Bernabé, Pedro, considerando todas las cosas, hasta que Jacobo da su veredicto. Vamos a analizar un poco de qué habla. Primero, Jacobo declara, todos los hombres deben tener la posibilidad de volverse a Dios, de creer en Dios, independientemente de los rituales de la ley. O sea, Jacobo está diciendo, todos los hombres, la salvación es para todos. Toda criatura, toda persona
puede creer en el Señor independientemente de la ley. Esto es terrible, hermanos, porque esto es la separación del judaísmo. O sea, ellos están diciendo, se puede ser cristiano sin ser judío. El judaísmo no tiene nada que ver con el cristianismo. Hasta acá se iba a la sinagoga, se iba al templo, Juan y Pedro a la hora de la tarde para la oración, pero acá se produce una gran separación, diciendo, no es necesario ser judío para ser cristiano. Apoyó las declaraciones que hizo Pedro, citó la palabra de Dios como complemento. Fíjese que dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. O sea, comienza a citar las Escrituras, el Antiguo Testamento, para apoyar lo que Pedro estaba diciendo. ¿Qué dice? Que el Señor regresará. Y cuando Él regrese, habrá creyentes judíos, pero también habrá creyentes gentiles. Luego habló de la providencia de Dios, del previo conocimiento de Dios a esto. O sea, Santiago declara de que todo esto que está pasando, Dios ya lo tenía planeado desde la eternidad. Luego recomienda Jacobo que se haga una carta, que esto no quede solamente entre cuatro paredes, sino que se haga una carta de recomendación que no se sobrecargue con muchas reglas, sino él lo dice muy claro, solamente que nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más de estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Me encanta esta frase, ¿no? Pasadlo bien, que anden bien. Entonces, dividimos un poquito, analizamos el discurso de Jacobo, recomienda que se haga una carta, que no se le llene de cargas a los hermanos, que a ningún hombre se le impida volverse a Dios, que todos los hombres vivan como es debido, sin fornicación, sin comer de lo sacrificado a los ídolos, el tema de la sangre, y que ningún hombre ofenda o sea piedra de tropiezo para otro. ¿Qué quiere decir esto? Que ningún hombre le imponga una carga más grande que la necesaria a otros. ¿Y cuál fue la decisión del concilio, hermanos? Enviar representantes a todas las iglesias. Se hizo la carta, se hicieron copias y se mandaron representantes a todas las iglesias para informarles de cuál había sido la decisión. Versículo 23. Y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Y ahí comienza la carta y las recomendaciones que hemos leído. Fue tremendo esto, hermano. Fue la apertura del Evangelio a todo el mundo. Uno no comprende por qué se demoró tanto, ¿no? Cuando Mateo 28, la Gran Comisión, habla de predicarle a los gentiles. Sin embargo, se tardó. ¿Qué sucede después de esto? Dice que Pablo, Bernabé, continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Vuelven a su iglesia, la iglesia de Antioquía, siguen enseñando la palabra y después de muchos días, dice, de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Pablo decide hacer una visita a todos los hermanos que le había predicado. Y Bernabé querían que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia.
y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia confirmando las iglesias. Bueno, esta división hizo que salieran dos grupos misioneros: Bernabé con Marcos y Pablo con Silas. Esto lo veremos en el próximo video, que sería el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Pero algo, hermanos, sobre Marcos. Cuando todo ya estaba finalizando, Pablo en la cárcel pide a Marcos y dice: porque me es útil para el ministerio. Años después, Marcos se había recompuesto. Se ve que Marcos salió con Bernabé, predicó la palabra, limpió su nombre ante Pablo, y luego Pablo, en esa frase tan linda, Marcos me es útil para el ministerio, dice: Marcos es un siervo, que yo lo necesito y que yo lo respeto. Hermanos, a veces podemos tener luchas, pruebas, fracasos en nuestra vida, pero el Señor siempre nos da la oportunidad si nos tomamos de la mano de Él. Así que confiemos siempre en el Señor y vayamos hacia adelante sirviéndolo. Él nos va a usar como usó a Marcos. Que Dios les bendiga y seguimos en el próximo video.